Quiero echarle un poquito más de ganas. La gran mayoría está entre, qué sé yo, entre 20 y 40 sobre 70, ¿no? Hay unos 4 que sacaron cercano a 70, solo 4, de los dos grupos. ¿No? Pues la gran mayoría está ahí entre 20 y 40. Un 40% está menos de 20 sobre 70. Y hay personas que literal una pregunta, una. Y las preguntas de arriba estaban súper fácil. ¿Cuáles son las derivaciones bipolares? O sea, en el programa repetido hasta el cansancio. ¿Qué representa la onda U hasta el cansancio? ¿Qué representa la onda S hasta el cansancio? ¿Qué ritmo sinusal? Los 6 puntos lo hemos repetido aquí, pero hasta el cansancio. O sea, no sé cómo más enseñarles, Pero bueno. Hoy vamos a ver algo que vamos a salirnos un poco del electro. Vamos a ver soplos cardíacos. ¿Sí? ¿Qué es un soplo cardíaco? ¿Qué tipo de soplo cardíaco hay? ¿Por qué aparecen los soplos? ¿Cuáles son las patologías más importantes? ¿A qué llamamos un soplo orgánico? ¿A qué llamamos un soplo patológico? Todo eso vamos a ver. Ojalá nuestros parlantes funcionen, porque hay algunos sonidos para que puedan escucharlo. Ojalá funcione. Muy bien, un soplo cardíaco. Para poder definir un soplo cardíaco tenemos que aprender, por ejemplo, cuál es el principal componente de la sangre, aparte del plasma. La hemoglobina. La hemoglobina. Y la hemoglobina está en los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos son el principal componente de la sangre, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Más de 5 millones. Entonces, los glóbulos rojos, de manera, o sea, en condiciones normales, tienen un flujo laminar, que ahorita vamos a aprender qué es eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es un soplo cardíaco? Un soplo cardíaco es un fenómeno acústico. Dice, ocasionado por el cambio del flujo sanguíneo laminar a un flujo sanguíneo turbulento. ¿Sí? Eso es un soplo cardíaco. Un fenómeno acústico, ¿por qué? Porque nosotros lo escuchamos, ¿no? Con el estetoscopio tenemos la capacidad de escuchar este fenómeno acústico. ¿Y por qué está producido? Te dice, por el cambio de un flujo sanguíneo laminar a un flujo sanguíneo turbulento. Hoy vamos a aprender en qué condiciones el flujo sanguíneo laminar, que es normal, se convierte en turbulento. Este cambio del flujo sanguíneo laminar a flujo turbulento es lo que ocasiona eso, ¿sí? Y acá dice que en condiciones normales la sangre, por el lecho vascular, o sea, por los vasos sanguíneos, es laminar, reposada y silenciosa. Es decir, que cuando nosotros auscultamos el corazón, solo escuchamos primer ruido y segundo ruido, ¿sí? Sabemos que el primer ruido representa el cierre de las válvulas atrioventriculares y el segundo ruido, el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Entonces, normalmente nosotros solo escuchamos primer ruido y segundo ruido. Luctu, luctu, o en el libro te dice tunta, tunta, y es todo lo que deberíamos de escuchar, y ahorita vamos a escuchar ejemplos si los parlantes nos los permiten. Vamos a escuchar cómo se escucha solo primer y segundo ruido y cómo se escucha un soplo cardíaco, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, la sangre circula con un flujo laminar y se reposado y silenciosa, es decir, no ocasiona ruido. El ruido que nosotros escuchamos cuando auscultamos es primer ruido y segundo ruido. Te dice, sin embargo, como consecuencia de cambios estructurales, es decir, que existe un cambio estructural, una dilatación, una estrechez, una insuficiencia, etcétera, etcétera, o también cambios hemodinámicos, o de ambos, el flujo laminar se convierte en flujo turbulento y esto produce o ocasiona un ruido audible, ¿sí? Y ahorita vamos a entender qué es una alteración estructural y qué es una alteración hemodinámica, ¿sí? Cerca del 80% de los recién nacidos van a tener un soplo cardíaco. Los recién nacidos tienen una estructura que se llama conducto arterioso que se cierra en los primeros días, ¿no? En las primeras 24, 48 horas hasta 72 horas el conducto se cierra y cuando se está cerrando produce un soplo de manera normal. En un recién nacido entonces hasta un 80% de los recién nacidos, 8 de cada 10 va a tener un soplo cardíaco sin que esto sea considerado como patológico, ¿sí?
60% de los niños escolares en algún momento van a tener un soplo cardíaco. De hecho, se considera que todos en algún momento tuvimos un soplo cardíaco. Y ahorita vamos a entender por qué, ¿sí? Acá les tengo la explicación cómo es un flujo sanguíneo laminar. Normalmente la sangre tiene esta disposición, flujo laminar o aerodinámico se llama, ¿sí? Fíjense acá, este es un vaso sanguíneo, de acá a acá. Esta es la luz de un vaso sanguíneo. Ahora, decíamos que el componente principal de la sangre son los glóbulos rojos. Fíjense cómo los glóbulos rojos están tan bien ordenados en el torrente sanguíneo que los glóbulos rojos que están en la parte central, estos de acá, van a una mayor velocidad. En cambio, los eritrocitos que están pegados a la pared del vaso van a una menor velocidad. ¿Por qué? Por fuerza de rozamiento, ¿no? Como los eritrocitos que están pegados a la pared del vaso, por fuerza de rozamiento, entonces van a una mayor velocidad. Y esto crea un perfil aerodinámico de la circulación. Los eritrocitos que están en la parte media van más rápido comparado con los eritrocitos que están pegados hacia la pared del vaso. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos que están pegados a la pared, por fuerza de rozamiento, van a una mayor velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense, los eritrocitos van ordenados uno tras otro, así como soldaditos, ¿no? Digamos que de acá a acá es un vaso, pues los eritrocitos están ordenados así por fila, así como están ustedes, ¿no? Entonces, los eritrocitos que están en la parte media van más rápido. ¿Por qué? Porque no rozan contra la pared, ¿no? Entonces, esto es un perfil aerodinámico de la circulación. Así es como la sangre circula por los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando esta disposición tan ordenada de los eritrocitos se pierde, a eso llamamos flujo turbulento, así como esto de acá. Fíjense acá, tengo un vaso sanguíneo, acá tengo los eritrocitos ordenados, ¿no? Este es un flujo sanguíneo laminar o aerodinámico, ¿no? Crea un perfil parabólico de la circulación sanguínea. Cuando esta disposición se pierde, fíjense cómo acá los eritrocitos, los que están en la parte media se van hacia la pared y los que están en la pared se vienen hacia el medio. A esto llamamos flujo turbulento. Cuando esta disposición normal de los eritrocitos se pierde, se denomina flujo turbulento, y el flujo turbulento ocasiona el ruido audible, ¿sí? ¿En qué condiciones este flujo sanguíneo laminar se convierte en flujo sanguíneo turbulento? Estas son las 5 causas de por qué un flujo sanguíneo laminar se convierte en flujo sanguíneo turbulento. Entonces, fíjense acá, dice flujo a través de una obstrucción parcial, es decir, una estenosis. Este es el ejemplo. Fíjense acá. Acá yo tengo este vaso sanguíneo, de acá a acá, tiene este calibre, pero acá el vaso se estrecha, tiene una estenosis. Entonces, cuando la sangre pasa por esta estenosis, el flujo sanguíneo laminar se convierte en turbulento, ¿no? Entonces, la primera causa de soplo es una obstrucción parcial o una estenosis, ¿vale? La segunda causa, desviación anómala de sangre de una cavidad de alta presión a otra cavidad de baja presión. Fíjense acá, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo tiene alta presión, el derecho tiene baja presión. Si yo tengo una comunicación entre estas dos cavidades que tienen diferente presión, entonces la sangre del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho con una fuerza muy alta. ¿Por qué? Porque de este lado la presión es muy alta, acá la presión es muy baja. Entonces, el paso de sangre de una cavidad que tiene mucha presión, como es el ventrículo izquierdo, a una cavidad de baja presión, como es el ventrículo derecho, también puede ocasionar soplo cardíaco. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en el conducto arterioso. Sabemos que el conducto arterioso une la pulmonar con la aorta. La aorta tiene mucha presión, la pulmonar tiene baja presión. Si yo tuviera una comunicación entre ambas estructuras, entonces va a tener un soplo cardíaco, ¿sí? El tercero dice eyección a una cavidad dilatada.
Yo tengo acá la luz de este vaso, no sé, la arteria pulmonar, pongamos un ejemplo. Fíjense cómo este vaso se dilata. De repente se dilató. Entonces, por acá la sangre tiene un flujo laminar y acá se convierte en flujo turbulento, ¿no? Entonces, cuando un vaso, el aumento súbito del calibre de ese vaso también causa soplo cardíaco, ¿sí? Otro dice reflujo a través de una válvula, las insuficiencias valvulares. Por ejemplo, que la sangre regurgite del ventrículo izquierdo hacia la aurícula o del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, entonces también ocasiona un soplo cardíaco. La regurgitación valvular, de cualquier válvula, mitral, cuspidia, pulmonar o aórtica, ¿sí? Las insuficiencias valvulares condicionan también soplo cardíaco, o sea, modifican el flujo sanguíneo laminar a un flujo turbulento, ¿sí? En el quinto punto, no existe alteración anatómica, es decir, no hay estenosis, no hay comunicación, no hay dilatación y no hay insuficiencia. Entonces, lo que existe acá es una alteración hemodinámica, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Normalmente los vasos sanguíneos están diseñados para transportar una determinada cantidad de sangre. Digamos que por este vaso tiene que pasar 1 litro de sangre, pero por alguna alteración hemodinámica están pasando 2 litros de sangre. Entonces eso hace que el flujo sanguíneo laminar se convierta en turbulento, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen fiebre, durante la fiebre van a tener un soplo cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco está incrementado. Las personas que hacen ejercicio, si mientras hace ejercicio uno le ausculta, ese paciente va a tener soplo cardíaco. No existe alteración anatómica, no hay estenosis, no hay dilatación, pero existe una alteración hemodinámica, ¿no? Es decir, hay un incremento del gasto cardíaco. Por este vaso está pasando más sangre de lo habitual y eso ocasiona un soplo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de soplo cardíaco? Una obstrucción a cualquier nivel de un vaso, de una válvula, de cualquier parte del corazón causa un soplo. Obstrucciones. Una comunicación entre dos cavidades de diferente presión. Aumento súbito del calibre de un vaso. Tengo este vaso y de repente el vaso se dilata. Ocasiona un soplo cardíaco. Las regurgitaciones o las insuficiencias valvulares ocasionan un soplo cardíaco. Y como quinto punto, una alteración hemodinámica. Acá no existe alteración anatómica. No hay estenosis, no hay dilatación, no hay insuficiencia, no hay comunicación entre dos cavidades de diferente presión, pero sí existe una alteración hemodinámica, ¿sí? Entonces, estas son las 5 causas de por qué aparece soplo cardíaco. Si en el examen viene cuáles son las causas de soplo cardíaco, pues acá tenemos estenosis, comunicación entre dos cavidades de diferente presión, dilatación de alguna estructura, insuficiencias valvulares y una alteración hemodinámica. Acá no existe alteración anatómica, solo alteración hemodinámica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son la clasificación de los soplos? Existen muchas clasificaciones, pero de manera general, según el mecanismo fisiopatológico, tenemos 3 tipos de soplos. Los soplos cardíacos inocentes, los soplos cardíacos funcionales y los soplos cardíacos orgánicos. Los soplos cardíacos orgánicos son los verdaderos patológicos. Esto es lo que vamos a estudiar más. ¿Por qué? Porque acá existe una alteración anatómica o estructural. Acá están las estenosis, las dilataciones, las comunicaciones entre dos cavidades de diferente presión, las insuficiencias valvulares, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos son los soplos orgánicos, los verdaderos patológicos. Los soplos funcionales, acá no existe alteración anatómica, pero existe un desorden hemodinámico, es decir, incremento del gasto cardíaco. ¿Secundario a qué? Fiebre, anemia, hipertiroidismo, embarazo, ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Qué significa este tipo de soplo? Son transitorios. El paciente tiene anemia, tiene soplo. Corriges la anemia, el soplo desaparece. El paciente tiene